Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Desarrollando el primer tema, que es la comunicación. ¿Me logran escuchar bien, verdad? Sí, profesora. Buenos días, profesora. Sí, se escucha, profesora. Buenos días. El resultado de aquel que trabaja, ¿cuántos han vuelto? Buenos Aquel que días. estudia, ¿cuántos han vuelto? Buenos días con todos, Los compañeros. niveles de reincidencia son 3, 4, Buenos hasta días. 5 Apagamos nuestros audios, por favor. La institución. Muy bien. Ya. A ver. Bueno, vamos a iniciar. Para ello les voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden por la comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? ¿Qué entienden? Pueden activar su micro siempre y cuando vayan a participar, por favor, y en orden. Es medio para La comunicar. comunicación, Es un medio para comunicarse entre personas. la comunicación es un medio para comunicarse entre todos. Ya, es un medio que nos ayuda a nosotros a comunicarnos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Exacto, sí. Tiene mucho que ver, es una definición que yo puedo dar en un primer momento, ¿sí? Cuando estoy, cuando me preguntan qué es la comunicación, ¿no? Esa es una respuesta coloquial que yo puedo brindar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, vamos a mencionar que es un proceso, ¿ya? Porque al momento de nosotros comunicarnos, seguimos un proceso, ¿cierto? En el cual al momento de manifestar un mensaje, nosotros vamos a tener diferentes elementos que van a involucrar para que esa información que nosotros vayamos a brindar llegue a la otra persona, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos comunicamos, siempre vamos a comunicarnos, o mejor dicho, casi siempre, con otra persona, ¿cierto? O con otro grupo de personas, a la cual entre ambos vamos a intercambiar información, ¿ya? Pero no solamente vamos a intercambiar un tipo de información, o vamos a intercambiar, por ejemplo, alguna noticia nada más, sino más bien también vamos a intercambiar diferentes pensamientos, sentimientos, alguna noticia, ¿cierto? Vamos a intercambiar cualquier otro tipo de información, ya sea de manera oral o de manera escrita, o también a través de señales. Recuerden que hay esas tres formas de comunicarnos. No quiere decir que solamente haya. Comunicarse es hablar nada más, no. Nosotros nos comunicamos a través de señas, a través de la voz, del habla o también a través de la escritura, ¿ya? O imágenes también, ¿sí? Ahora, la comunicación va a tener cuatro características fundamentales que yo debo de tener en cuenta, ¿ya? Yo debo de tener en cuenta ello, ¿por qué? Porque si no cumple con estas características o con los objetivos que yo les voy a brindar, vamos a tener una comunicación deficiente, ¿sí? Una comunicación no estructurada y no que no se pueda comprender. Profesora, disculpa, no se escucha. ¿No me escuchan, chicos?
¿El resto Se me escucha escucha? parte por parte, profesora. Confírmame el resto, por favor. Si me está escuchando entrecortado. Sí ha Entrecortado, estado escucha a bien, mí. profesora, pero de ahí un momento donde se le apagó el micrófono. Ay. Los que me escuchan entrecortado pueden salir y volver a ingresar porque debe de ser el internet, chicas. Ya, muy bien. Ahora, les decía, nosotros Le debemos de escucho. conocer, ya, muy bien. Nosotros debemos de conocer características, ¿no? La comunicación va a tener 4 características fundamentales. Una de ellas es que va a ser espontánea, ¿ya? ¿Por qué decimos que es espontánea? ¿Por qué creen que la comunicación es espontánea? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? ¿O qué entienden por la espontaneidad? Es cuando, por ejemplo, un ejemplo, cuando se encuentran con alguien y no lo pensabas, encontrarte a esa persona, empiezan a platicar espontáneamente de lo que sea. Bueno, yo lo veo así, no sé si estará bien. Ujú. Va por ahí, va por ahí. Sí, cuando nosotros hablamos de que la comunicación es espontánea, es que sucede en el momento. Sí, algo que tú no hayas planificado. Eso es ser espontáneo, ¿no? Que tú no lo planifiques y sucede en el momento. Por eso decimos que la comunicación es espontánea, porque muchas veces, ¿qué hacemos? No planificamos quizás encontrarnos con alguien, como bien dice su compañera, ¿no? Sino que si yo me llevo a encontrar con alguien, no me quedo muda, ¿cierto? Y la información que yo le brindo a esa persona fluye en el momento, ¿cierto? Le pregunto de cómo está, de que quizás qué hace por ese lugar, ¿cierto? Entonces sucede en el momento. Yo no lo he planificado, ¿ya? Por eso decimos que la comunicación es espontánea. Ahora, por ejemplo, la sesión que yo planifico, por ejemplo, la de ahora, ¿qué pasa? Si bien es cierto, planifico los temas y lo que de qué voy a hablar, pero, por ejemplo, si yo dentro de mi sesión planifico participación de los estudiantes y no sucede, es el momento en el que yo tengo que salir de ellos, ¿cierto? Si no hay participación, tengo que continuar con la clase. Y esa información o eso que yo les vaya a manifestar, no lo he quizás previsto, ¿no? No lo he tomado en cuenta quizás en el cual va a suceder en el momento la información que sale, ¿cierto? Ahora, utiliza modismos y dichos. ¿Por qué decimos modismos y dichos? ¿O por qué consideran ustedes? ¿O qué entienden por la palabra modismo? Chicos. A ver, cuando nosotros hablamos y decimos, ¿alguien quiso participar? Una,
expresión característica de una lengua. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de que la comunicación va a utilizar modismos o dichos, como bien dice Mitzi, ¿sí? Son características propias del lenguaje que nosotros, o de la lengua que nosotros manejamos, ¿ya? De la lengua que nosotros vamos a usar. Esos son los modismos. Cada lengua tiene ciertas características, ciertos formatos que son propias de ella, que solamente aquel que habla esa lengua lo va a llegar a manifestar. ¿Ya? Ahora, hay una acción corporal. ¿Por qué decimos que hay una acción corporal cuando nos comunicamos? Porque dentro de ello, cuando nosotros nos vamos a comunicar, muchas veces nos movemos, expresión con el rostro, con las manos, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos a comunicar, ¿ya? Por eso decimos que cuando el momento de comunicarnos hay una acción corporal. Involuntariamente, ¿qué sucede, no? Y utiliza nuevos significados. ¿Qué quiere decir ello? Que va a utilizar nuevas interpretaciones dependiendo del contexto del hablante. Si bien es cierto, todos nosotros hablamos el español, pero sabemos también que por cultura que esta lengua del español, hay muchas palabras que no significan lo mismo en un solo contexto, ¿cierto? Y va a depender de ello para nosotros comunicarnos. Nosotros, como hablantes, debemos de adecuarnos, o mejor dicho, eh, ubicarnos en el contexto al cual nos estamos refiriendo para poder interpretar el mensaje. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, la comunicación va a tener también 4 propósitos. Cuando yo me comunico, cuando yo realizo alguna actividad, lo realizo con algún objetivo, ¿cierto? No lo realizo porque, bueno, ya quiero hacerlo y ya. No, lo realizo con objetivos, con una finalidad. Sí, el primero de ellos va a ser el de informar. Mi objetivo principal cuando yo me comunico con alguien es el de informar, dar a conocer algo, dar a conocer una información, un mensaje, una noticia, un pensamiento o un sentimiento. ¿Ya? Ese es el primer propósito y el importante, se podría decir, ¿no? El de querer informar. Si yo no quiero informar, no me comunico, ¿cierto? Ahora, el siguiente es el de entretener. Ustedes dirán, ya, pero entretener, ¿qué tengo que hacer? ¿Bromas? O el de, no sé, causar interés en la otra persona, ¿cierto? Eso es entretener. No necesariamente que diga que ahí yo tengo que hacer quizás algunas bromas para poder llamar la atención de la otra persona, no, sino que la información que nosotros vayamos a brindar a la otra persona debe de ser llamativa. ¿Qué quiere decir? Para que sea llamativa, debe de ser nueva. Es así que va a ser entretenida la información que se vaya a brindar. ¿Ya? Ahora, la siguiente va a ser el de persuadir. Ya, persuadir, llamar la atención de la otra persona o causar interés en la información que se le vaya a brindar a esa persona. Y finalmente, el de actuar, ¿no? Cuando nosotros vayamos a manifestar algún tipo de información, normalmente, ¿qué hacemos? Actuamos, ¿cierto? O representamos lo que vayamos a informar. Nos comportamos de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Sucedió algo en el barrio y yo lo quiero manifestar, quiero informarle a otra persona,
¿qué voy a hacer? Involuntariamente actúo, ¿cierto? O represento, por ejemplo, una discusión y le digo así, esto y esto, ¿cierto? De otra manera, estoy actuando. Entonces, tengo que tener estos 4 objetivos claros referente a la comunicación. 1, de informar. 2, de entretener. 3, de persuadir. Y 4, de actuar. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, Sí, Miss. a ver, ahora, cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces vamos a ver diferentes tipos de diálogo, ¿cierto? O mejor dicho, diferentes tipos de comunicación que vamos a conocer y que va a ser siempre y cuando por un factor, ¿no? Por ejemplo, los que vamos a ver ahorita, los que quizás yo ya los conozco y ustedes también lo conocen, ¿cierto? Es la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal, que es una clasificación que se da por el código. ¿Qué es el código? El idioma por el cual nosotros nos comunicamos, ¿sí? O el formato el cual usamos nosotros para comunicarnos. El primero de ellos es por el código, ¿ya? La llamada comunicación lingüística. ¿Qué será la comunicación lingüística y qué involucra? No se le escucha, Miss. No, hice una pregunta, Jessica. ¿Qué involucrará la comunicación lingüística? ¿O a qué llamamos comunicación lingüística? ¿Qué entienden ustedes por ello? Jessica. Es un conjunto de actividades que permiten producir. Ya. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal, es cuando nosotros nos vamos a comunicar tanto de manera oral como de manera escrita. Mejor dicho, cuando vamos a emplear o vamos a hacer uso de la lengua, ¿ya? De algún idioma. Por eso decimos que es comunicación lingüística. Se presenta de esas 2 únicas formas, de manera oral o de manera escrita, ¿ya? Recuerden, por favor, participación, chicos, ¿ya? Ya que de esta manera se registra también la asistencia de cada uno de ustedes. Entonces, cuando a ustedes les, por ejemplo, ahorita, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo uso? Oral. Oral, ¿cierto? Oral. Entonces, nos estamos comunicando de manera escrita también, ¿cierto? Escrita y oral. Sí. Exacto. Sí, Entonces, ¿qué Miss. tipo de comunicación es? Es una comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. Ya recuerden, si les dan alguna situación y les dicen, no, identifícame de las siguientes oraciones o ejemplos, la comunicación lingüística. Entonces, hay muchos de ustedes que manejan el término de comunicación verbal y consideran de que comunicación lingüística es otro tipo. No, es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que se utiliza como código una lengua.
¿sí? Un idioma, que es el español, el quechua, mejor dicho, en el idioma que nosotros, el hablante se esté a comunicar, ¿sí? Y puede ser de dos formas, oral y escrita. Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Ahí también hay comunicación. Tengan en cuenta ello. ¿Por qué creen o de qué forma se está presentando ahí la comunicación? A ver, ¿quién me podría decir? Ahí sería Miss la escrita, porque el actor es lo que lo escribe y el otro es lo que lo lee. Exacto. Ya, ahí cómo se comunica el autor del libro con su lector a través de lo que ha escrito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es por parte de la comunicación lingüística, o también llamada verbal. Lo contrario a ello, ¿cuál creen? ¿Cómo será el nombre? ¿Cómo lo llamaremos? Lo contrario a la comunicación lingüística, teniendo en cuenta de que la comunicación lingüística se manifiesta de manera oral y escrita. Chicos, Preguntó, no lo escuché bien. a ver, lo contrario a ello va a ser la comunicación no lingüística, o también llamada la comunicación no verbal. ¿Sí? Que es lo contrario a la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hemos dicho que la comunicación lingüística se manifiesta de dos formas, de manera oral y escrita, mientras que la comunicación no lingüística se va a desarrollar a través de señas, a través de íconos o imágenes también. ¿Ya? Acá, ¿qué nos dice? La comunicación no lingüística o no verbal se utiliza como código cualquier conjunto de signos, ya sea gestos, señales, banderines, íconos. Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos quizás en una reunión y nos incomoda algo, ¿cómo nos comunicamos o cómo decimos? Lo decimos de manera verbal, ¿sabes qué me incomoda? ¿No me gusta tal cosa? ¿O cómo nos comunicamos? Hacemos señas con el rostro, profesora. Exacto. Manifestamos algunas Gestos. Ajá, las expresiones expresiones. con nuestro rostro. Y la persona que quizás esté atenta, ¿cierto? O nos esté observando, lo va a poder interpretar y va a poder interpretar de que quizás nosotros no nos sentimos cómodos o que algo no nos agrada, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación, porque también nos estamos comunicando, estamos brindando un mensaje, se le va a denominar comunicación no lingüística o llamada no verbal, ¿ya? O por ejemplo, con el semáforo. Cuando nosotros vayamos a la calle, ¿cierto? Y queremos cruzar y hay un semáforo, también estamos comunicando, ¿cierto? ¿Por qué? ¿A través de qué el semáforo se comunica con nosotros? Por Los las luces, colores. 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 Otra vez los colores. Esos colores, profesora. Por los colores del Sí, los semáforo. colores. Sí. Exacto. ¿Ya? A través de ello nos estamos también comunicando. ¿Por qué? Pero también recordando de que tenemos que saber la interpretación y el significado, ¿cierto? Y sí, a través profesora. del sonido del silbato, ¿no? Esto mayormente, por ejemplo, en las actividades deportivas sucede, ¿no? Que el árbitro no está por todo el campo quizás gritando o manifestando lo que se tiene que hacer durante un partido, sino simplemente a través del sonido del silbato. Ya, entonces esos
tipos de comunicación que nosotros realizamos sin hacer uso ni del habla ni de la escritura se le conoce como comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Sí, Entonces hemos profesora. visto dos tipos de comunicación según su código, ¿no? Según el idioma o el formato que nosotros usamos. ¿Ya? Luego vamos a tener según la relación entre un emisor y un receptor. Para ello, ¿qué observan en la imagen que les coloco acá? ¿Qué observan? Una persona que se ve sus defectos a sí mismo. Ya, una persona que se está observando a sí mismo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, a ese tipo muchas veces cuando nosotros nos comunicamos o entablamos una conversación, hacemos uso de otra persona, ¿cierto? O nos comunicamos con otra persona. Pero también ha sucedido que a veces nos queremos estar solos o quizás estamos solos en nuestra habitación, en algún lugar, y hablamos con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal. Cuando nosotros nos vamos a comunicar con nosotros mismos. Ya esto mayormente se da a modo de reflexión y sí sucede muchas veces, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos solos o nos ha pasado algo que nos afecta, ¿qué hacemos? A veces nos encontramos en nuestra habitación y empezamos a hablar solos, a pensar en voz alta, y ahí sucede lo de pensar en voz alta, ¿no? Pero nos estamos comunicando con nosotros mismos, ¿ya? Y los monólogos, pues, ¿no? Por ejemplo, en algunas representaciones. Y esta se le denomina comunicación intrapersonal, cuando conversamos con nosotros mismos. No hay otra persona, solo nosotros. ¿Sí? Y lo contrario a ello, cuando sí va a haber personas con las cuales nosotros nos vamos a comunicar, se le va a denominar comunicación interpersonal, cuando ya va a haber más de dos personas en la cual va a haber un intercambio ya de información, ¿ya? Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico. Sí, te estás comunicando ya con otra persona, más no te encuentras sola, ¿ya? Ahora, según el espacio, vamos a tener dos tipos también. La primera de ellas es la directa o próxima. Ya según el espacio, ¿qué queremos decir? Según dónde nosotros nos encontremos. ¿Ya? La directa o próxima es cuando tanto ambas las personas que se van a comunicar están compartiendo un mismo ambiente, o mejor dicho, se encuentran en un mismo lugar, donde la información llega rápidamente a la otra persona. ¿Por qué? Porque se encuentran en un mismo espacio. ¿Ya? Por ejemplo, una clase de literatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el docente como los estudiantes se encontrarán en un salón de clases o una conversación entre esposos. ¿Sí? Esa es la llamada comunicación directa o comunicación próxima. ¿Ya? Y lo contrario a ello, que es cuando ya no se comparte un mismo espacio, no se comparte un mismo ambiente, vamos a llamarla comunicación indirecta o también llamada comunicación a distancia. Ya cuando no va a haber esa proximidad, ese espacio mutuo entre otra persona. Cuando hablamos de la comunicación indirecta, va a ser cuando la otra persona o una de las otras personas, o mejor dicho, ambas, se encuentran en diferentes espacios o lugares. ¿Ya? Normalmente eso sucede con, por ejemplo, la conversación por el teléfono. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. ¿Por qué? Indirecta, Porque muchos de ustedes se encuentran en la casa, se encuentran en el trabajo, ¿cierto? Pero nos estamos logrando comunicar.
¿Ya? Ese según el espacio. Según la dirección de nuestro mensaje, según cómo nosotros enviamos nuestro mensaje, también vamos a tener dos tipos, la unidireccional y la bidireccional. La unidireccional es cuando uno de ellos va a enviar el mensaje, ¿sí? Va a haber solamente alguien que le envíe, pero la otra persona no va a responder. Mejor dicho, quien la recibe disculpen, chicos. A ver, les decía, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, o mejor dicho, cuando va a haber solamente una persona, quien es quien envía el mensaje, ¿sí? Pero la que lo recepciona o a quien se le envía no va a responder el mensaje. Ya no contesta, mejor dicho, esta persona va a ser pasiva. ¿Ya? Por ejemplo, la lectura de un periódico, ¿cierto? Hay personas quienes la escriben y nosotros la leemos. Pero si yo estoy en contra de algo o de alguna opinión o de alguna información que se haya brindado, ¿podré yo responder o podré yo conversar con la persona que lo escribió y comentarle mi opinión? No, No, ¿verdad? Simplemente me quedo con la lectura, ¿ya? O la contemplación de un programa de televisión. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, cuando vemos, ¿no? No estamos de acuerdo quizás con una actividad que realizan ahí en ese programa, pero nosotros no podemos ir al programa así de manera fácil, ¿sí? Para poder manifestar nuestra opinión, ¿cierto? Y a veces no solamente nos quedamos renegando en nuestro espacio. Y a ese tipo de comunicación se le denomina comunicación unidireccional, ¿ya? Cuando el que recibe la información no va a poder responder. Y la bidireccional sí ya es lo contrario a ello, ¿no? Cuando tanto el emisor, o mejor dicho, ambas personas que se comunican, van a poder intercambiar sus mensajes o su información, o mejor dicho, van a poder intercambiar opiniones, ¿ya? Y según el tipo de emisor. ¿Qué quiere decir eso? Según quién está enviando el mensaje, ¿ya? Ahora, o mejor dicho, cómo lo está enviando. Tenemos la llamada comunicación de difusión. Aquí llamamos comunicación de difusión, donde el emisor o la persona que envía el mensaje siempre va a ser una persona. Mejor dicho, quien va a dirigir el mensaje va a ser solamente una persona y los demás van a ser oyentes. Por ejemplo, puede ser un seminario o puede ser una charla, ¿sí? O una escuela de padres, por ejemplo, donde hay una sola persona quien dirige, ¿sí? La conversación, ¿sí? A eso se le llama de difusión, difundir. ¿Por qué? Proviene de ello, ¿no? De difundir la información y los demás somos oyentes. Y lo contrario es de medios o masas, ¿no? Cuando ya el emisor no va a ser una sola persona, sino va a ser varias personas, pero también organismos o instituciones, ¿no? Ya esas instituciones grandes. Por ejemplo, el Facebook es un emisor, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Pero este emisor no se comunica solamente a un grupo de personas, ¿o sí? no son varios. Son varios, ¿cierto? Y de varios lugares todavía. Por De todas ejemplo, el partes. difusión, si se da en un seminario, solamente se da a un grupo reducido de personas, mientras que de medios o masas
ya va a llegar a diferentes lugares, ¿sí? Ahora, hasta ahí. ¿Me logré dejar entender? ¿Hay alguna duda? ¿Algún tipo de comunicación que quizás no hayan entendido? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este tema? Sí, este es un tema bastante práctico y bastante fácil de comprender, sino sí es identificar cómo o de qué manera yo me estoy comunicando con la otra persona. Y involucra varios aspectos, ¿no? Según quién lo envía, según dónde me encuentro, ¿cierto? Entonces involucra varios factores, ¿ya? Sí, profesora. Muy bien. ¿Hasta ahí ninguna duda? Ninguna, profesora. Muy Ninguna bien. persona. Ya que no hay ninguna duda, me van a realizar esta actividad. Me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación, así como yo les he brindado, ¿no? Un ejemplo por comunicación lingüística, un ejemplo de comunicación no lingüística, un ejemplo de comunicación no directa, sí, ejemplos bastante sencillos. Pueden plantear un ejemplo complejo en el cual involucre varios tipos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nuestra conversación o nuestra comunicación entre nosotros es una comunicación indirecta, ¿cierto? En la cual no estamos compartiendo un mismo espacio. También tenemos una comunicación lingüística, ¿cierto? Lingüística, ¿por qué? Porque estamos haciendo uso de la oralidad y de la escritura. También tenemos una comunicación de difusión, porque soy yo la persona quien está enviando la información. Y así pueden, de un solo ejemplo, interpretar varios tipos. ¿Sí? Les voy a dar para ello solamente 5 minutitos o menos para que puedan desarrollarlo y luego llamo aleatoriamente para poder también registrar su asistencia y verificar quiénes están participando. María Araceli, les dejé una actividad para que puedan realizar en base a lo que yo les he explicado.
Muy bien. A ver, Yolanda Alejo. Yolanda Alejo. Hola, profesora. Buenos días. A ver, tu ejemplo, por favor. Tipo de lingüística, ¿no? Sí, manifiéstame tu ejemplo y me dices qué tipo de comunicación está dentro de ello. A ver, indirecta. Eso no lo voy a. Una persona que decide romper con su pareja, pero teme hacerle daño, ¿también puede ser la indirecta? ¿Comunicación qué tipo? Indirecta. Ya, O sea, una pero persona que decide romper con su pareja, pero tiene miedo a hacerle daño, no lo quiere decir directamente. Lo mando a ya. unos mensajes. ¿Por dónde lo dice? ¿Perdón? ¿Por dónde lo estaría manifestando la información? Por un mensaje o haciéndole sentir mal, digo. Ya, comunicación indirecta. Sí. Ya, Directa, cuando tu jefe cuando tu jefe te dice que si vuelves a llegar tarde puedes perder el empleo, eso también es directa. ya, directa. Siempre y cuando lo diga dónde. Ya. Siempre y cuando dónde lo diga. Si un jefe le dice, pero ¿dónde le tendría que decir para que sea comunicación directa? ¿Mm? Se desconectó, me parece. Yolanda. Perdón, profesora, se me había cortado como Ya, le estaba diciendo, la directa puede ser cuando un jefe le dice a su empleado que si vuelve a llegar tarde puede perder las clases. Perdón, el trabajo, el empleo. claro, y esto lo tendría que hacer en el mismo lugar en el que ambos estén, ¿verdad? Sí, el jefe, por eso. Ya, muy bien. ¿Qué más? Lingüística, cuando... A ver, un testimonio personal. A ver, lingüística. La lingüística, por ejemplo, en los ejemplos que tú me has dado, en ambos Sí, ¿no? están en comunicación lingüística. Ujú, ¿Sí? sí. ¿Qué más era? De difusión de medios o masas. Medios masas también. Ujú. Masivas. Edición de libros también. Ya, Hija, vete por allá. No, no me dejes concentrarme. Vete por allá. Prensa activa. ya, muy bien. Excelente, Yolanda. Muy bien tus ejemplos. Está bien, ok. A ver, Janet Soledad Trujillo. Janet.
Janet Trujillo, ¿me escuchas? Bueno, parece que Janet no me escucha. Teresa Torres. Presente, profesora. A ver, Teresa, tus ejemplos. Una verbal es, por ejemplo, salir a la calle, encontrarse con un vecino en una conversación entre dos. Ya. Es verbal, ¿no? Claro. Una lingüística es una conversación sobre un tema, sobre dos personas. ¿Una qué dijiste, disculpe? Lingüística. No, pero comunicación verbal y lingüística es lo mismo, hija. Ya, pero son dos ejemplos, ¿no? Ujú. Ya. Disculpe, profesora, que eso no me has entendido porque he estado en el trabajo y no he podido Ay, escuchar. no te preocupes, Teresa. Teresa Torres, ¿verdad? Muy bien. Ali Ramos Nueva. Profesora, disculpe, estaba ocupada y no le he entendido. Ya. Ya, muy bien. Ana María. Presente, profesora. A ver, contigo terminamos. Tus ejemplos, por favor. Ya, profesora. Por ejemplo, en no lingüística, profesora, si nos encontramos con un con uno que no escucha, le puedes hacer señas. Le puedes hacer señas demostrándole algo que por ahí tiene que pasar o algo así. Ya, muy bien. Muy bien, Ana María. Bueno, el día de hoy lo que hemos trabajado son los diferentes tipos de comunicación que nosotros debemos de tener en cuenta. Si bien es cierto, de un tipo de comunicación nada más podemos ver que se pueden, o mejor dicho, se manejan los diferentes otros tipos. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta respecto a este tema? Bueno, me parece que no. Bueno, chicas, espero que me hayan podido comprender este tema. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, profesora, hasta luego. Hasta luego, profesora.